Bien, buenos días con todos. Vamos haciendo un recuento puntual ya de las temáticas para ir cerrando. Hemos iniciado nuestro análisis en cuanto a historia, específicamente hablando de la perspectiva de la conquista y la colonización de Brasil y la economía colonial de América, que es lo que nos compete revisar ya para ir tomando en cuenta las preguntas, los elementos que irán saliendo de aquí. Hemos visto la colonización portuguesa de Brasil, el descubrimiento, y vamos a ir tomando en cuenta entonces esas consideraciones para nuestra evaluación final. Vamos a ir revisando esta consideración dentro de esta perspectiva, pero no se olvide, vamos a ir puntualizando todos los elementos para ir teniendo en consideración. Vamos a iniciar, por lo tanto, dentro de esta perspectiva con lo que les estaba enunciando. Ahora, primero, vamos con esta temática. Sabemos muy bien qué tiempo llegaron los portugueses a Brasil. Portugueses. ¿Qué tiempo llegaron los portugueses a Brasil? ¿Qué fecha se dio esto? Vamos tomando en cuenta los elementos y vamos revisando nada más. Solo vamos a hacer un recuento. ¿Cuándo llegan por primera vez los portugueses a Brasil? Fecha, cuéntenme. Vamos a ir puntualizando. A ver. Fecha. Quien tenga, cuénteme. Fecha en la que llegan. 22 de abril de 1500. Ya vamos con el año de 1500, ¿ya? 1500. ¿Quién llega por primera vez? Pedro Álvarez. Listo. Llegan a Brasil, pero hay un hecho importante. No le tomaron en cuenta a Brasil. Realmente no era importante. Sino que para 1503 se da un hecho relevante. ¿Cuál es este hecho en Brasil 1503? ¿Qué sucede para 1503? Fernando, por favor, ponga atención, tome nota. No quiero que esté haciendo otras cosas. Le veo desde hace rato, por favor, ponga atención que estos elementos van a salir. Finalizar, así que ponga atención y tome nota. 1503, ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué hacen los portugueses? La corona portuguesa. Arriendan a Brasil. Bueno, arriendan el territorio, sí, arriendan. Se genera, entonces, se decide no arrendar las tierras. ¿Cuál era el objetivo? Extraer madera. ¿Perdón? Dígalo. Extraer madera. Ya, no se olvide, porque por lo general nosotros relacionamos a Brasil y a este territorio con la extracción de caña de azúcar. Pero al principio se intentaba extraer madera, para eso se arrienda. Muy bien. ¿Cuándo se implementa ya la colonización como tal, la expedición y la colonización de Brasil? ¿Para qué tiempo? ¿Año? 1530. 1530 ya se da propiamente la
gran expedición para colonizar a Brasil. Muy bien. Estoy cronológicamente puntualizando algunos elementos. Usted, como los tiene ahí, simplemente vaya anotándoles, rayándoles y vamos complementando esta perspectiva. Muy bien. Dentro de esa perspectiva se va dando, por lo tanto, esta idea fundamental de ir generando este proceso. Nosotros ya lo habíamos visto, ya habíamos puntualizado algunas ideas importantes sobre Brasil. No se olviden, Pedro Álvarez, 1500, para 1503 se da esta idea, esta consideración de generar el arriendo y posteriormente ya se da la gran expedición porque se ve la necesidad de hacerlo. Se implementa la caña de azúcar y posteriormente hay otro hecho importante que es el descubrimiento de oro y de estos yacimientos que le van dando a Brasil un sentido mucho más importante. Dentro de esta consideración, para ya ir tomando en cuenta, para 1700 se descubren los yacimientos de oro. ¿Y cuáles fueron los sectores, las regiones más importantes? Regiones mineras de Brasil. ¿Cuáles eran estas regiones? Vamos, pongo una. Goiás. ¿Cuál era otra? Otra región importante. Minas Gerais, Minas Gerais. ¿Ya? Bahía Bahía y Mato Grosso. y el Mato Grosso. Mato Grosso. Y Bahía, muy bien. ¿Ya? Este descubrimiento propiamente a inicios del 1700. Por lo tanto, entre el 1300 hasta esta época se va dando el impulso de todo lo que es la plantación de caña de azúcar y el proceso que sabemos intermedio entre 1503 y 1530, la llegada de los holandeses y demás consideraciones. Vamos a puntualizar esta idea que es importante. Había esta alianza, pero más allá de eso es importante los elementos que voy puntualizando, que son temáticas o ideas. Con la llegada o con el descubrimiento propio de las regiones mineras, ¿qué sucede? Se da evidentemente la llegada de los bandeirantes. ¿Quiénes eran estos bandeirantes? ¿Quiénes eran los bandeirantes? ¿Quiénes fueron los bandeirantes? ¿Fueron? A ver, creo que voy a ir preguntando. ¿Quiénes les veo apagado la cámara? Señor Pazmiño, ayúdeme. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Los colonizadores de Brasil. No, no eran colonizadores, ya estaban en Brasil. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Busque, por Dios, miren que estoy poniendo después. La idea es que no nos vaya mal. Es posible que hayan sido una tribu. ¿Perdón? Es posible que hayan sido una tribu. ¿Qué tribu? Revise su cuaderno, los bandeirantes. No tome cosas que no están ahí, no haga otras cosas. Jóvenes, por Dios, pongan atención. Estoy recapitulando porque me imagino que algunas cosas pueden en el desarrollo propio irsenos perdiendo, pero no puede decirme que no sepa quiénes son los bandeirantes. Ayúdeme. Aarón, vamos. Los bandeirantes fueron
Me va a dar un patatús así. Listen yo había puesto que eran compañías de aventureros organizadas. Ya, pero no me dice nada. Eran descendientes de portugueses. Jesús, María y José. Sí, pero ¿qué hacían? Esclavizaban. ¿Es qué? Esclavizaban Esclavizaban. Ya, pero ¿a quién? a los indígenas. A los indígenas. Ya, por ahí vamos mejor. Los Grupo. banderantes son grupos de hombres contratados por la corona portuguesa que van a encontrar y esclavizar indígenas. Suficiente. ¿Ya? Grupos de hombres partían de Sao Paulo. Bueno, esto no es tan relevante, pero sí es para tomar en cuenta. E ingresaban al interior del territorio. Recuerden que Brasil solo podía ser considerado la parte que le quedaba de el tratado que hicieron con España, esta partecita de Brasil. Comenzaron a ingresar al interior del territorio tratando de buscar mano de obra. Y buscaban, como ya nos dijo el compañero, indígenas. Y generaban un trato de... Listen. Dígame. Pero ellos los vendían también a los indígenas. Puntualicemos eso. Sí, exactamente, los vendían. Pongamos, para cazarlos y venderlos. Sí, ese era el sentido. Era un grupo de personas que lo que quería es lo mismo que se hacía con las personas esclavizadas de África. Cazarlos o comprarlos, traerlos y venderlos. Como veían la necesidad de tener un grupo de personas más cercanas, se comenzó a cazar a los indígenas, ya no solo traer personas africanas. Voy a, creo, ponerle en subrayado, si no, no van a tomar nota. Después, cuando toque revisar la materia de historia, filosofía y ciudadanía, ¿qué van a decir? El profe no nos dio nada. Por Dios, tengan en cuenta, miren que estamos revisando. Ya, antes de que me dé otro patatús, vamos viendo entonces. Esos eran los bandeirantes, ¿sí? Este grupo de personas que buscaban indígenas al interior para capturarlos y venderlos. Sabemos muy bien que el gran impulso de los brasileños fue las plantaciones, pero adicionalmente se fue dando esta idea, este proceso de la esclavitud, ¿sí? El tráfico de personas esclavizadas también fue un gran impulso de los brasileños y en general en la época colonial. Dentro de esta consideración era importante diferenciar la hacienda de la plantación como dos elementos que se apoyan en la perspectiva del impulso económico en la época colonial. ¿Qué me refiero? Toda la economía se obtenía de la tierra. Por lo tanto, esta diferenciación es importante de hacerla. ¿Cómo diferenciaríamos plantación de hacienda? Yo les planteaba esta perspectiva, la plantación monocultivo, ¿sí? Un solo elemento de cultivo. Pueden existir haciendas dentro de las plantaciones, veíamos, no hay problema. Pero por lo general entendemos a monocultivo y a pluricultivo o muchos cultivos, por ponerlo de alguna forma, ¿sí? O pongámoslo mejor así, varios cultivos. No hay ningún problema. ¿Cuál es el tema? Que la hacienda fue principalmente para consumo interno y la plantación fue para exportación. ¿Qué se generaba en plantaciones? Tabaco, algodón, caña de azúcar. Fueron los principales productos de la época colonial y sobre todo el que mayormente impulsó Brasil fue la caña de azúcar. Vemos estas grandes plantaciones
hasta la actualidad de caña de azúcar, también de algunos otros productos, a eso llamamos una plantación. Dentro de la plantación existían haciendas que controlaban la producción. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Sencillo o difícil? Por lo tanto, si decimos que la plantación y la hacienda son los elementos fundamentales, vamos a plantearnos esta perspectiva como una economía latifundista. Esa es la economía de la época colonial. ¿De hecho? ¿Qué es un latifundio? Sabemos que es una gran extensión de terreno. ¿Ya? Se llama hacienda, se llama plantación, pero esa economía está basada principalmente en los productos obtenidos de estos sectores que son principalmente agropecuarios. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Sencillo. Dentro de esta perspectiva se fue dando la relación. Ya posteriormente nosotros evaluamos lo que decía o lo que se decía sobre los portugueses. Y realmente era sumamente sencilla esta visión, esta idea sobre Portugal. Llegaron, gracias al tratado, pudieron establecerse en el territorio de Brasil y por los bandeirantes se fueron introduciendo en el mismo, encontraron los yacimientos de oro y fueron cazando indígenas. Por eso es que el territorio de Brasil es tan extenso. ¿Cómo debería ser realmente Brasil? Una parcela de tierra muy pequeña. Se fueron extendiendo y por esa razón al final ya España no pudo sostener el tratado y tuvo que reconocer que ese territorio le pertenecía a la corona portuguesa. Dentro de esta perspectiva existió una relación comercial. Bueno, de Brasil simplemente se obtenían los productos y mayormente no había más interés. Pero en comparación veíamos las interpretaciones del sistema económico colonial que introdujo España, ya implementando la perspectiva. Cerrando la idea de los portugueses, estuvimos viendo propiamente este sistema económico que introdujo España. Nos preguntábamos cómo se conoce a la relación comercial entre España y las colonias durante el dominio en América. ¿Cómo le llamábamos? Que realmente fue un sistema económico que se basó en el comercio basado en el comercio ultramarino. Dentro de esta perspectiva existió, por lo tanto, una relación entre España y las colonias. ¿Cómo se llamaba este pacto? Creo que es sumamente sencillo, ¿no? Vamos viendo. Cuénteme, ¿cómo se llamaba el pacto? Ya al finalizar la primera temática estuvimos analizando esto. O la primera parte. Interpretación del sistema económico colonial introducido por España, comercio ultramarino, y de ahí estuvimos viendo esta parte. ¿Cómo se llamaba? El pacto. Dígalo, rápidamente, si no, no avanzamos. Dígalo, prenda su audio. Sistema comercial hermético. Sistema comercial hermético. Ya, esa es la definición del término que estoy pidiendo, digamos, era un sistema comercial hermético porque solo se podía comerciar entre España y las colonias. ¿Pero cómo se llamaba? Pacto. ¿Cómo era el pacto?
Colonial, pacto colonial. Forma sencilla, pacto colonial. No se olviden, por Dios. ¿Por qué? Porque esto ya no es algo que debe aprenderse de memoria. A ver, si estamos en la colonia y les pregunto cuál era el pacto de la época, entonces es un pacto de la época, colonial, así se llama la época. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. El último tramo que nos queda. O sea que llegamos a tercero de bachillerato, les pregunto y no se acuerdan. Por lo menos anote. No queme en fin de año su cuaderno. Todavía les queda tercero de bachillerato. Así que por Dios. Y como les decía, estaba basado en el comercio ultramarino. ¿Qué significaba realmente comercio ultramarino? Que se comerciaba a través de los barcos entre la colonia y España. España dominaba el territorio con su puerto en Sevilla. Ese era el pacto que tenían con la colonia. ¿Usted puede comerciar? Sí, pero solo conmigo. A través del mar. Sencillo. Eso espero. Para este comercio ultramarino existieron sin número de problemas, pero uno de los problemas principales fue la piratería. Muchos de los galeones no llegaban a España, eran interceptados por los piratas y así se perdía una gran cantidad de los productos obtenidos en América. Fue uno de los problemas con el comercio ultramarino, que fue uno de los sistemas económicos introducidos por España a través del pacto colonial. Por lo tanto, ¿cómo comerciamos? A través del mar. América Latina, América en general, no tenía otra posibilidad que producir materia prima y mandarla a Europa. Ese era nuestro gran impulso. Pero los españoles no nos dejaban comerciar sino solo con ellos y eso se llamó pacto colonial. Bien. Finalmente, ya cerrando la temática, estuvimos generando una comparación de los procesos de colonización hispánico, portugueses y anglosajones. Decíamos que la colonización inglesa de América arrancó en el siglo XVII. Esto no olvidarse. Y realmente los Estados Unidos de América son los primeros que se independizaron. Y también fueron los que llegaron después a esta consideración inglesa a tomar estos territorios, cuando España y Portugal ya estaban realmente asentados en este territorio. Hay varias diferencias. Una de las consideraciones importantes, no se olviden, estamos dentro de la última temática, para el siglo XVII los ingleses introdujeron su religión. En cuanto a religión, la religión de los españoles y de los portugueses era la católica. En cambio, la religión de los ingleses fue la protestante. ¿Por qué enuncio esto? Porque es lo que nosotros vemos al final del tema. Dice, comparación de los procesos de colonización hispano, portugués y anglosajón. Bien, vamos a continuar revisando esta perspectiva las siguientes clases. Por favor, tome en cuenta lo que estamos visualizando aquí. Son elementos que aparecerán dentro de su evaluación. Bien, joven.